continuación vamos a proceder a explicar nuestro caso clínico, que en este caso el paciente de nosotros cursa una enfermedad de POP, tiene 65 años y presenta hipercapnia y su saturación es más o menos de 86%. Tiene una exacerbación de POP. Entonces procederé a explicar más o menos primero lo que es la hipercapnia. Entonces la hipercapnia es la disminución, digo, el aumento de CO2 en sangre, y esto se produce ya sea por que no hay un adecuado transporte o intercambio gaseoso a nivel alveolar, causado por otros factores entre distensibilidad y características pulmonares que se explicarán más adelante. También, debido a la hipercapnia, el paciente hace una reacción fisiológica a nivel respiratorio, que es la alteración en el ciclo respiratorio. Entonces se ve una hipoventilación. Entonces el paciente disminuye el ciclo respiratorio, su frecuencia respiratoria. Lo que se ve en el paciente es que se puede llegar a ver una disnea. Entonces, digamos, por esto que sucede, el paciente puede presentar atrapamientos de aire a niveles en las capacidades pulmonares. Entonces, existen varios procesos dentro de la respuesta pulmonar hacia el ciclo respiratorio. Uno de estos es la elasticidad y la distensibilidad. La elasticidad es aquel eh, proceso por donde un objeto, un tejido, tiende a aumentar su tamaño, pero vuelve a su forma inicial. Es decir, digamos, este objeto, cuando yo le aplico aire, aumenta su tamaño y vuelve a ser el mismo objeto. Esa es la elasticidad. Ahora pasamos a la distensibilidad. Es donde yo aumento el volumen, en este caso aire, y este aumenta, pero no vuelve a la forma inicial. Eso sería distensibilidad. Lo que ocurre en el proceso, digamos, cuando hay EPOP, es que el proceso elástico no se cumple. Hay una disminución en el proceso elástico y hay un aumento en la distensibilidad, por lo que hay un mayor atrapamiento de aire en el pulmón. Entonces, después de esto, de saber esto, es importante tener en cuenta qué tipo de POP tiene nuestro paciente. En este caso, nuestro paciente tiene una bronquitis crónica, ya que presenta, digamos, una obstrucción de las vías más pequeñas en este caso, respiratorias, de las de pequeño calibre. Entonces, procederé a explicar más o menos la fisiopatología y luego explicaremos qué categorías se están alterando debido a, lo, la bronquitis crónica. Bueno, entonces procederé a explicar la bronquitis crónica. Entonces, digamos que el nivel de expectoración es alto debido a que hay unos factores que influyen, digamos, en relación a que se produzca mayor moco por, digamos, fumar, polvo o contaminación. Entonces, en lo que pasa en la bronquitis es que se engrosa la pared y el número de células caliciformes aumenta. Entonces, estas producen que haya una obstrucción en las vías que permiten el paso aéreo. Entonces, digamos, hay una disminución en el flujo aéreo de aire a nivel pulmonar. Esto lo que causa en la mayoría de pacientes es una disminución en las capacidades, y lo que se ve es una tos, una disnea en ellos. Debido a esto, entonces se afectan varias categorías. Las categorías, empezaría a explicar las categorías en orden jerárquico. Entonces la primera categoría afectada es la de ventilación, en donde, digamos, por el atrapamiento de aire y la disminución de las vías aéreas proximales y distales y de menor calibre, se produce fatiga y por lo tanto el paciente reacciona con una hipoventilación, y ahí es donde se ve y está relacionado
el aumento de CO2 en sangre porque no hay un- una respuesta adecuada en el... En cuanto a la categoría de la circulación, se ve afectada, digamos, porque el tejido endotelial se ve afectado, entonces se va a presentar una avascularización a nivel pulmonar, por lo que la circulación en el tejido pulmonar como tal se verá afectada. Esto gracias a que a la respuesta respiratoria como, como un proceso inflamatorio produce ciertas reacciones. Digamos, la hipoxia produce estiramiento pulmonar y no permite que haya una buena vascularización, por lo que la disfunción endotelial es máxima. Entonces, no, esto permite que haya una circulación adecuada y un desempeño adecuado del pulmón. Entonces, por la hipoxia y por diferentes factores que influyen en la vascularización a nivel pulmonar. En cuanto al desempeño muscular, se presenta una hipertrofia en el músculo liso debido al aumento, digamos, de los neutrófilos y la alteración del endotelio. Entonces, digamos, la respuesta muscular en la parte pulmonar es inadecuada, ya que, digamos, hay un déficit en la propiedad de la elastina, ya que, digamos, como había dicho antes, la elasticidad del pulmón no va a estar adecuada y lo que va a tender a hacer el pulmón es hacer una distensibilidad, lo que ocasiona opresión y una mala respuesta a nivel muscular en el tejido, en el músculo liso del pulmón. A nivel de los músculos respiratorios, el principalmente afectado es el diafragma. Hacemos este, digamos que es el pulmón, y acá abajo está el diafragma. Debido a que sobreesfuerza en los músculos respiratorios para hacer una mayor respuesta al ciclo respiratorio, estos se van a ver alterados, especialmente el diafragma. Sin embargo, los músculos intercostales, ya sea internos y externos, van a estar afectados debido a que vamos a tener a hacer una respiración más eh, en esta zona. La categoría de capacidad aeróbica está afectada principalmente porque el paciente va a presentar intolerancia al ejercicio por disnea, es decir, su fatiga va a ser máxima. La reacción metabólica hacia el ejercicio va a estar afectada porque los procesos del ciclo respiratorio van a influir en los procesos en los que yo haga intercambio gaseoso a nivel muscular y a nivel celular. Entonces, a nivel celular no va a haber una buena transformación de la energía y obtención de la energía, porque los procesos ya de la parte respiratoria no van a permitir un buen transporte de oxígeno. Por lo tanto, la respuesta metabólica va a ser menor, lo que produce fatiga y lo que genera en el individuo es que no genera una buena tolerancia al ejercicio, por lo que rápidamente va a tender a fatigarse. Bueno, en cuanto a las características antropométricas, se va a presentar una deformidad torácica por la hiperinsuflación del pulmón. Es decir, entonces se va a ver una orientalización de las partes de las costillas porque el pulmón va a tender a hacer esto, y también se va a ver de manera anteroposterior, es decir, yo voy a tender un tórax en tonel, es decir, yo voy a tender a hacer esto, a tender a hacer tal vez una postura sifótica, que es donde ahí entra la categoría de postura, en donde por estos procesos eh, hay una expansión torácica y digamos el paciente va a tender a realizar unas adaptaciones de postura en las cuales para tomar mucho más aire va a tender a respirar de una manera equivocada y más a nivel superior. Bueno, en cuanto a la vida doméstica del autocuidado, en esta categoría es importante resaltar que a medida que el paciente se vaya recuperando, el paciente puede ir mejorando en este aspecto de la categoría, ya que al mejorar ciertos factores que influyen en la dependencia o independencia de nuestro paciente, este puede, digamos, llegar a la normalidad de la enfermedad y ya no depender de ciertos factores en su vida diaria, en su vida cotidiana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si la enfermedad progresa y va siendo progresiva y cada vez va a ser mayor, va a ser mayor, va a ser mayor, el paciente va a responder a la disnea, a que se sienta fatigado, al realizar actividades como subir escaleras, hasta caminar.
entonces el paciente va a responder a una fatiga y va a tender a una dependencia no absoluta, pero sí a un porcentaje alto de dependencia por las mismas sensaciones de disnea. Por último y lo más importante es tener en cuenta durante todo este proceso y en cada una de las categorías los factores ambientales, los factores que influyen en que nuestro paciente presente y tenga una alta o que disminuya o que aumente la enfermedad durante su proceso. Entonces en esta categoría hay que tener en cuenta los factores tanto propias del individuo como las que lo rodean. Entonces, hay que tener en cuenta factores como el tabaquismo, que influyen de manera en, en gran medida en la aparición del EPOC y el desarrollo del EPOC. Y también factores contaminantes como si el paciente trabaja en una zona donde se produzcan polvos o elementos tóxicos que repercutan en en el nivel a nivel pulmonar en el paciente. Entonces siempre hay que tener en cuenta los agentes contaminantes, tanto externos como internos, y es por esto que esta categoría va ligada durante todo el